Brains Root, un podcast para hablar de educación y aprendizaje. No importa la edad que tengas, con Sandra Zucas y Vicente López. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Vicente, yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, estupendamente. Y hoy sé que el tema que vamos a tratar va a ser bastante interesante. Sí, la verdad que creo que sí. Por lo menos para mí fue bastante interesante investigar sobre el tema. ¿Qué te parece si comenzamos saludando, como habitualmente, a nuestros oyentes de habla hispana? Sí, bueno, ojalá les resulte interesante el tema a ellos también. Y hoy hablaremos de... Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Resúmemelo así, dímelo en una palabra. ¿Te lo digo en una palabra? ¿Qué palabra se te viene a la mente? ¿Alguna vez has oído por alguna cuestión así que digas, ahora tengo que salir corriendo? Bueno, sí. En alguna ocasión sí. He tenido que hacerlo de esa manera. Salir corriendo, ¿no? Salir corriendo. Que se te salta el corazón, ¿no? Creo que hoy vamos a hablar de las amígdalas, ¿no? Te di una pista, ¿no? Te di una pista. A mí eso de las amígdalas me suena a título de novela policíaca, El secuestro de la amígdala. De eso justamente vamos a hablar. Sí, parece como una novela policíaca, ¿no? Vamos a hacer así como una especie de introducción al tema de hoy. Nosotros hemos estado hablando en episodios anteriores que el cerebro es un órgano muy complejo que tiene la función principal de ayudarnos en nuestra supervivencia. Y dentro de estas diferentes tareas que realiza nuestro cerebro, hay algunas que son conscientes, como por ejemplo mover un brazo, mover una pierna, planificar algo, y hay otras que son inconscientes, como por ejemplo la respiración, la frecuencia cardíaca, esas no las hacemos a voluntad, son inconscientes. Es decir que estas diferentes tareas que realiza nuestro cerebro funcionan coordinadas si estamos tranquilos. Es decir, si estamos tranquilos, funcionan de manera integrada, coordinada. Pero si de repente nos ocurre alguna situación que nos hace saltar ante un peligro, ante una emergencia, algunas de estas áreas se ponen en modo suspensión. Por ejemplo, si teníamos hambre, ya no tenemos hambre. Si teníamos sueño, ya no tenemos sueño. El hambre, la libido se ponen en suspensión para ahorrar energía y permitir una respuesta segura. Mientras que otras áreas se activan para dar una respuesta inmediata ante el peligro. Y por ejemplo, salir corriendo, huir. Vamos a explicarles un poco a nuestros oyentes, a los que no sepan exactamente, qué son exactamente las amígdalas. Pues bien, las amígdalas son dos agrupaciones que tenemos en el cerebro, agrupaciones de neuronas que se encuentran en los lóbulos temporales. Procesan nuestras emociones cuando estas nos desbordan. Hay que decir que no es ni mucho menos ningún problema emocional, que no es un trastorno, simplemente es un estallido emocional que nos desborda. Esto se da habitualmente en gente que tiene fuerte temperamento y, como luego explicará también mi compañera Sandra, bajo autocontrol. Claro, depende, porque fíjate, cuando percibimos una amenaza nos ponemos en alerta, pero muchas veces esa amenaza no es real, es decir que los procesos cerebrales, procesos de la corteza cerebral son más lentos. Por ejemplo, planificar, tomar decisiones, esos son procesos como que hay que ir más paso a paso, más lentos. Pero cuando percibimos que algo es una amenaza, las amígdalas reaccionan de forma instantánea. Sobre todo porque hay como una activación de la memoria asociativa. Hay veces que sí es un peligro real. Si tú percibes que viene un perro a morderte, pues hay que salir corriendo, obviamente. Pero hay otras veces que no es una amenaza real. Recordemos que en alguno de nuestros episodios hemos dicho que el cerebro no distinguía entre lo que es una amenaza real y una amenaza imaginaria. Nuestro cerebro lo percibe exactamente igual. Así es. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que
activar un poco nuestra corteza prefrontal antes de actuar impulsivamente y hacernos la pregunta, ¿esto es realmente una amenaza real? ¿O aquí se está activando la memoria asociativa? Reaccionamos en automático. Muchísimas veces reaccionamos en automático y más en nuestra sociedad actual. Entonces, estas reacciones no son iguales para las diferentes personas, no funciona igual para las diferentes personas porque hay personas que logran darse cuenta y logran activar mecanismos de autorregulación. Me refiero a cuando se activa la memoria asociativa y cuando no es realmente un peligro de estos que hay que salir corriendo sí o sí porque está en juego la vida, ¿no? Entonces, aquí la percepción individual, la memoria asociativa, son factores que se deberían tener en cuenta o si las personas tienen fobias. Pero hay situaciones en las que la corteza cerebral, que es la que debería dominar, porque ahí está la parte de nuestro cerebro pensante, la parte en la que se activan procesos de razonamiento, se queda en segundo plano cuando realmente hay que salir corriendo, cuando realmente hay que actuar. La amígdala es lo que reacciona instantáneamente. Y vamos a acuñar 3 términos y damos a elegir ya a nuestros oyentes que a partir de ahora pues lo llamen como quieran. Esta situación que se provoca pues se puede llamar secuestro de la amígdala, también en otra literatura lo llaman secuestro amigdalino, también es correcto, y también se puede llamar secuestro emocional. La amígdala pues es eso, es nuestro centro de regulación emocional, que cada uno lo llame como quiera, que sepa exactamente qué es lo que salta en esos momentos. Claro, porque justamente las amígdalas vendrían a ser como nuestras guardianas, es decir, cumplen esta función tan importante que tiene el cerebro de asegurarnos nuestra supervivencia. Entonces, ahí son como, digamos, están permanentemente en alerta para ver si lo que viene del ambiente es un peligro o no es realmente algo que ponga en juego nuestra vida. Por ejemplo, mira, ¿qué suele ocurrir cuando tienes un mal día? Cuando tienes un mal día, que se te acumula todo, que te sale todo mal. Te sale todo mal. Entonces ahí se te suman los problemas, se te suman las frustraciones y llega un momento pues que nuestra amígdala automáticamente se dispara. Se produce un desborde. Entonces fíjate, ahí, ¿es una amenaza real o hay un desborde emocional? Nosotros lo percibimos como algo real, pero no lo es. Pero no lo es. Entonces ahí hay puntos para realmente empezar a observar y empezar a estar atentos, ¿no? Ahí tendríamos que empezar a trabajar todo el tema de la autorregulación emocional. Por ejemplo, con los niños. Con los niños a edades tempranas, entre los 2 y los 4 años, que eso es muy común, al no tener todavía conformada su corteza prefrontal, no tenerla todavía definida, ocurre que la mayoría de las veces pues lo que se les activa es directamente la amígdala. Es decir, todos los que somos padres y hemos tenido niños en esas edades, pues la verdad es que hemos tenido que sufrirlo. Ahí entra en juego el autocontrol del padre, que son los que realmente se tienen que autoeducar, ¿no? En ese aspecto. Claro, hemos tenido que sufrirlo, es una manera de expresarlo, porque muchas veces el padre no tiene ese conocimiento de que el niño no tiene madura todavía su corteza prefrontal. Por esa razón el niño salta, es común en los niños las rabietas. Entonces, si el padre no sabe esto y no sabe que realmente su función es la de mantener la calma, o mejor dicho, el padre lo sabe, pero muchas veces las rabietas de los niños son reiterativas. Pero bueno, la función del adulto sería ayudarles a regularse. Entonces el padre tiene que empezar a trabajarse a sí mismo para... ¿El padre o la madre? El padre o la madre, bien en esa puntualización. Aprender a mantener esa calma para ayudarle al niño, o digamos, convertirse en la corteza prefrontal del niño. Eso debería hacer papá o mamá, ¿no? Pero muchas veces no pueden porque, como tú dices, vienen cargados de problemas. Así que ojo con solucionar las rabietas de los niños con un cachete en el culo, que recordemos que en este país es delito pegar a un menor, a un niño. Pero bueno, vamos a dar a lo largo de nuestro episodio, vamos a dar algunos truquitos. Bueno, no los vamos a dar
dar nosotros los dio Daniel Goleman. Vamos a dar unos consejitos más tarde. Bien, importante esto para que los papás sepan cómo actuar ante rabietas. Ante estas situaciones. Cuidado, otra cosa importante a tener en cuenta. Si el niño abusa de la rabieta porque el papá no sabe o le cuesta poner un límite, bueno, ahí hay muchas cuestiones para observar. Este tema da para largo, el tema de las rabietas. Un inciso, antes de que se me olvide, Sandra, que algunos estarán diciendo, me están hablando de las amígdalas. Si a mí las amígdalas me las extirparon, ojo, también, aunque sea una cosa un poco curiosa. Hay que diferenciar las amígdalas de las que estamos hablando, que como hemos dicho, si hiciéramos un corte longitudinal del cerebro, se encuentran más o menos en la parte central del mismo, y son dos grupos de neuronas, con las amígdalas que tenemos en la garganta. Esas son las que sí se extirpan. El centro de las emociones que tenemos en el cerebro, que son las amígdalas que trata nuestro tema de hoy, esas no se pueden extirpar, o al menos si se extirparan sería terrible. Nuestro cerebro se quedaría sin control del centro emocional, ¿verdad? Exacto. Si no las pudieran extirpar, que no sé si se pueden extirpar. No lo sabemos, en realidad ahora la ciencia ha avanzado tanto. Bueno, fíjate qué importante aquí en el tema que estamos tratando tener en cuenta los mecanismos de autorregulación emocional. Muy importante, porque por ejemplo, fíjate, un adulto, si está en casa y está con sus hijos, con su pareja, con sus padres, si tiene que tener una rabieta o si tiene que explotar porque tuvo un mal día, explota y saltamos. Y a lo mejor nuestra pareja nos dice algo y saltamos por cualquier tontería y saltamos sin razonar. Pero, sin embargo, si viene su jefe, un policía o un juez, ahí sí se activa el control de lo que vamos a decir, porque hay otras cosas en juego. Así que fíjate que nosotros sí podemos controlarnos y empezar a activar mecanismos de autocontrol y de autoobservación si hacemos un esfuerzo. Así que aquí muy importante el papel que juega la voluntad de empezar a conocer cómo funcionamos y a empezar a darnos cuenta de cuándo se empieza a activar la amígdala. Se me ocurre el ejemplo más claro y más obvio y más evidente para que nuestros oyentes lo puedan entender, y es fácilmente comprensible, cuando se produce un secuestro emocional, un secuestro de la amígdala en los incidentes de tráfico. Cuando uno tenemos un choque, cuando hay conflicto, en esos incidentes de tráfico son un claro ejemplo de nuestro secuestro emocional que sufre nuestro cerebro. Automáticamente nos ponemos tensos, nos ponemos irritables, nos ponemos agresivos. Todos hemos sufrido alguna ocasión o habrán podido ser testigos de eso, pues no sé, incluso en una pelea, en una discusión, que ya te llegas a poner incluso violento, pues apretamos los puños, apretamos los dientes y nuestro corazón bombea mucha más sangre, nos sube el pulso evidentemente, y ahí está claro ejemplo de que estamos siendo víctimas de un secuestro de nuestra amígdala. Fíjate qué importante todo lo que has dicho, porque si nosotros empezamos a tener conocimiento de esto, que no muchas personas tienen conocimiento de lo que estamos diciendo, si empezamos a sentir estas sensaciones de tensión tan potentes, podemos intentar observar qué es lo que está ocurriendo para frenar ese secuestro de la amígdala. Sería importante empezar a observar, ¿no? Porque la amígdala, este complejo amigdalino donde están estas dos amígdalas que están en el centro del cerebro, se activa porque viene un estímulo fuerte del ambiente. Es decir, que aquí juegan tres cuestiones importantes. Juega tu reacción individual, es decir, lo que te pasa a ti contigo mismo, cómo se te activa a ti tu sistema nervioso por esa memoria asociativa, por muchos factores, esas reacciones contigo mismo. Luego, la relación con los demás, es decir, porque cuando tú reaccionas estás en relación con otro. Entonces, el otro también es otro factor. Y el ambiente, lo que está ocurriendo afuera, es otra cosa que nos estaría activando. Estos son 3 puntos importantes para observar y para empezar a trabajar en toda esta cuestión de empezar a prestarle más atención a qué me pasa, por qué me pasa, cómo reacciono. ¿Es momento de contar hasta 10 o es momento de salir corriendo?
Es un buen consejo, lo que hemos dicho siempre. Respirar profundamente y contar hasta 10 antes de actuar. Vamos a dar algunos consejos para activar esa corteza prefrontal que, como hemos dicho, maneja más nuestra parte racional, podríamos decir, ¿no? Sí, digamos que activaríamos el área del pensar, el área del razonar. Para eso, para no caer en ese secuestro emocional, a mí me gustan los 3 términos que hemos acuñado, pero me quedo, para que quede más sencillo, lo de secuestro emocional. O sea, somos víctimas de un secuestro, no de un secuestro policial, pero sí de un secuestro emocional. Pues mira, el primer consejo que da Daniel Goleman, podríamos decir el padre de la inteligencia emocional, dio 5 pasos que hay que tener en cuenta cuando uno es víctima de ese secuestro emocional. El primer consejo, o el primer paso, es observarse e intentar comprender qué es lo que se te activa, qué se te dispara a esos niveles cada vez que eres víctima de un secuestro emocional. El segundo es lo que él llama modelo de conducta, es decir, buscar un referente al que puedas consultar, con el que puedas tú compararte o que tengas como referencia en esos momentos qué haría esta persona a la cual yo conozco en esta misma situación. Luego hay otro tercer consejo, es observar lo que hemos dicho de cuando somos víctimas de un secuestro de la amígdala, uno se pone tenso, le sube el pulso cardíaco, comienza a sudar, pues observar tu cuerpo, cuáles son esos síntomas que caracterizan cada vez que llegas a esa situación extrema. Claro. Este sería un gran aprendizaje, ¿no? Empezar a tomar más contacto con la conciencia corporal para poder darnos cuenta de cuando nuestro cuerpo se pone tenso y empezar a respirar profundo y relajarnos, ¿no? Podría ser una herramienta. Podría ser una herramienta, perfectamente. Otro consejo es calmarse. Pues lo que hemos recordado también, lo que ya hemos dicho, lo que es habitual. Contar hasta 10, respirar profundamente antes de hacer algo o llevar a cabo alguna acción de la cual luego nos vamos a arrepentir. Eso es simplemente una fórmula muy sencilla. Relajarse, tomar conciencia, como ha dicho mi compañera Sandra, respirar profundamente, porque lo que hagas llevado por tu amígdala seguramente en la mayoría de las ocasiones no te va a llevar a ningún buen puerto. Qué razón tenía mi abuela. Ahora la comprendo cuando decía, siempre nos enseñaba a mis hermanos y a mí, hay que contar hasta 10. Contar hasta 10, decía mi abuela. Pues no andaba muy descaminada. No. Y el quinto consejo que vamos a dar es perdonarse cuando uno falle. Ser indulgente con uno, ser paciente y perdonarse los propios errores. Aprender a perdonarnos. Qué difícil es aprender a perdonarnos cuando somos muy autoexigentes. Pero bueno, hay que hacer este ejercicio, ¿no? Importante. Además, bueno, Daniel Goleman no fue el único, hay muchísimas personas que trabajan en todo el tema de aprender a controlar los impulsos desde diferentes perspectivas. Entonces, importante, porque lo que se dieron cuenta los científicos es que lo primero que se activa ante una situación de peligro es el sistema nervioso, porque cuando nosotros sentimos ese peligro, primero, ¿cómo tomamos contacto? A través de la vista, a través del oído. Son, digamos, como las 2 vías de entrada principales. Esto activa el sistema nervioso, es decir, que el primer impacto va al tálamo. Luego, desde el tálamo, pasa directamente por las amígdalas, que están en el centro de regulación emocional. Y luego recién pasa la información a la corteza prefrontal, al neocórtex, que es el cerebro pensante. Entonces, lo primero que viene es el impulso. Por eso es tan importante esa pregunta de ¿es realmente esto que me está ocurriendo un peligro real? ¿Es algo imaginario? ¿Es algo que estoy asociando con un trauma de la infancia? ¿O es realmente que tengo que salir corriendo porque viene un perro a morderme? Y yo ahora te voy a hacer una pregunta, Sandra, ya que estamos hablando del tema. ¿Tú te has dejado alguna vez llevar por tus amígdalas? Muchas veces. Tú no. Vamos a reconocer. Vamos a hacer un mea culpa. Bueno, mea culpa no, porque es como dijimos, es un mecanismo de supervivencia, pero montones de veces, sobre todo cuando era más joven. Cuando uno es más grande aprende a controlar esos impulsos. Pero cuando uno es joven... Yo creo que es algo innato en el ser humano y por mucho control que haya, y vamos a hablar precisamente de una herramienta muy importante que es el mindfulness. Claro, por eso te digo,
Los budistas no te dirían que es un imposible. Las personas que meditan, las personas que realizan prácticas de atención plena, se dan cuenta que se producen realmente efectos muy saludables en el cerebro. Produce nuevas conexiones sinápticas cuando se practican actividades de atención plena y de mindfulness. Y bueno, estas personas perciben y se dan cuenta, todas las personas que practican algún tipo de actividad de estas de calma, de relajación, de empezar a trabajar el autocontrol, te dicen que realmente se puede, que no es un imposible. Desde el punto de vista personal podría decir que yo he practicado herramientas de autoobservación, mindfulness, intento practicar la atención plena, lo que no quiere decir que como seres humanos en algún momento se me despierte la noradrenalina. ¿Cuándo se activaba la noradrenalina? Es una hormona que se segrega especialmente en situaciones como las que estamos hablando, en situaciones de riesgo. Claro, de todo esto hablamos, para quien quiera escuchar, el episodio 12. Hablamos justamente de Escúchenlo, el episodio 11. El episodio 12 está muy bien, ¿eh? La noradrenalina se despierta especialmente en situaciones de riesgo y desaparece cuando se vuelve a la normalidad. Entonces, importantísimo empezar a observar estas cosas, intentar transitar y comenzar caminos de autoconocimiento. Otro dato que tengo yo por aquí, y no me gustaría dejármelo aparte, es, como título interesante, el cerebro tarda aproximadamente unos 90 segundos en bajar esa intensidad. Es decir, cuando somos víctimas de un secuestro emocional, nos salta la amígdala, o nuestras amígdalas, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, tarda nuestro cerebro en bajar ese tono, esa intensidad emocional, unos 90 segundos. Es decir, que en esos 90 segundos tenemos que, gracias a ese autocontrol, bajar nuestro nivel de intensidad, de ahí lo de respirar profundamente, concentrarnos en uno mismo y, antes de actuar, pensar. Es decir, ese impulso. Ya que estamos hablando de datos, un grupo de científicos del Centro de Neurología de la Universidad de Nueva York, entre los que estaba Joseph Ledoux, fueron los que se dieron cuenta de esto que dijimos nosotros recién, que primero se activa el sistema nervioso, primero se activa la vista, el oído, es decir, esas ventanitas sensoriales, se activa el tálamo, que forma parte de nuestro sistema nervioso central. De ahí pasa directo como atajo a las amígdalas y luego pasa al neocórtex, que es el cerebro pensante. Es decir, que tenemos 3 oportunidades para observar si es realmente un peligro real, si realmente estoy saltando porque viene un perro a comerme o a morderme, o si estoy saltando porque estoy muy nerviosa porque tuve un mal día y entonces viene mi pareja y le ladré, me convertí en el perro. Entonces, importante tener en cuenta ese estímulo sensorial que es previo al razonamiento y empezar a trabajar lo que hemos dicho también en otros episodios, el tema del estímulo y la respuesta. El estímulo, la función aferente para asegurar nuestra supervivencia, y luego la respuesta, que es esta reacción con la que saltamos. Entonces, importante intentar observar ese subidón de noradrenalina, importante empezar a conocernos para empezar a darnos cuenta y a activar mecanismos de autorregulación para que esa actuación no sea desmesurada, para que no se produzca un desborde, y empezar a activar mecanismos. Si no hay una amenaza real, tendríamos que empezar a activar mecanismos que tengan más que ver con la tolerancia al otro, por ejemplo. El respeto. Escuché en otro podcast hablar de la tolerancia y me llamó mucho la atención que dentro de tolerar está la palabra oler. Empezar a aprender a oler las situaciones y darme cuenta de cuándo realmente se justifica que yo salte porque es un peligro real, cuándo tengo que empezar a observar qué pasa conmigo, qué pasa con el otro, qué pasa con el ambiente, empezar a activar mecanismos minuciosos de
autoconocimiento y con eso podríamos contrarrestar. ¿Cuántos problemas se evitarían? ¿Cuántos conflictos si empezáramos a trabajarnos, a saber controlarnos? Pero es algo muy importante. Las personas que practican regularmente la atención plena, el mindfulness, que entran como en otro estado de comprensión de las situaciones. De calma absoluta ante cualquier situación y en cualquier momento. Claro, porque muchas veces tiene que ver con eso, con la comprensión de una situación. Repasemos un poco. Bueno, pues ya en esta parte final de nuestro episodio vamos a hacer a modo de síntesis un poquito de lo que hemos hablado. Hemos recordado las amígdalas, dónde están, qué función cumplen. Es una respuesta automática, por lo tanto, de nuestro cerebro ante algo que percibimos como una amenaza y ante la cual, pues eso, tenemos una reacción desproporcionada. Por lo tanto, quédense ustedes con el concepto de que las amígdalas, o mejor dicho, el secuestro de la amígdala, no es más que un mecanismo de nuestro cerebro. Del que nos ha dotado la naturaleza, sobre todo para asegurar nuestra supervivencia. Lo que pasa que, como ya sabemos, en esta sociedad actual tan hiperestimulada, muchas veces saltamos por cualquier cosa. Entonces tenemos que aprender a tomarnos las cosas con más calma y aprender a preguntarnos cuando empezamos a entrar en tensión y empezamos a levantar temperatura, si realmente lo que ocurre es una amenaza real o es algo imaginario o es algo de la memoria asociativa. Y entonces, importantísimo aquí, como dijimos, aprender a trabajar minuciosamente ese autoconocimiento. ¿Por qué es importante trabajar el autoconocimiento? ¿O por qué es importante aprender a observarnos a nosotros mismos, a observar cuando se nos saltan esos circuitos emocionales? Porque ahí estaríamos produciendo una anticipación. Porque si yo empiezo a practicar el mindfulness, no cuando se me va a saltar la amígdala, sino antes hay que practicar el mindfulness para que, en anticipación, digamos, para que cuando realmente nos ocurran cosas fuertes, ya estar preparados para actuar como un budista. Te invitamos a que nos pongas un me gusta, te suscribas, comentes y compartas. También puedes dejarnos un audio en nuestro canal de Telegram con opiniones, sugerencias o preguntas. Además, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, Sandra, y vamos a despedirnos ya antes de que se me secuestre a mí la amígdala. ¿Por qué? No veo ningún perro por aquí. No es cuestión de perros. Bueno, creo que ha sido, por lo menos para mí, investigar el tema para hacer aportes al podcast ha sido interesante. Esperamos haber sido bastante divulgativos y haber explicado qué es eso de las amígdalas. Bueno, ojalá que sí. Y bueno, mi sugerencia, como dije antes, importante empezar a activar cuestiones de autoconocimiento como anticipación, mecanismos de autorregulación, autoconocimiento para anticiparnos a cuando nos pudiera ocurrir algún posible secuestro de la amígdala. Nos despedimos entonces. Un saludo a todos nuestros oyentes y hasta el próximo episodio. Nos encontraréis todos los lunes en diferentes lugares de habla hispana, en nuestros canales de iVoox, Spotify y Google Podcast. Búscanos como Brains Root, Neuroeducación y Didáctica. No olvides suscribirte si te ha gustado nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.